por la distancia, por estar a miles de kilómetros de distancia, no pude estar en la muerte de mi padre y estar como yo hubiese querido. Y mi madre, la tengo igual. Y es una gran preocupación todos los días. A ambos les dedico desde el fondo de mi corazón este programa. Enrique Vique y Yolanda de Madariaga, que se enoja siempre que siempre digo Sergio Vique. Soy Sergio Vique de Madariaga. ¿Cuál es, en tu experiencia, el mayor dolor de los padres? Ser una carga para los hijos, sin lugar a dudas. Y al ser una carga, que los hijos se peleen, ¿no? Y pasa en casi todas las familias. En la mía pasó. ¿Por qué creen que los papás cuando les dicen, ya no puedes manejar? Es un tema de verdad espinoso, porque lo que le estás diciendo es, ya no puedes. El envejecimiento es algo individualísimo, ¿no? Pero este estado de decrepitud no empieza a los 60 ni a los 70, ni siquiera a los 80. Pero hay viejos que están bien y que por diferentes situaciones no quieren salir de su casa y quieren que los hijos se dobleguen a esa parte. ¿Cuándo sabemos que nuestros padres entonces están envejeciendo? Esta pregunta me la hacen con cierta frecuencia. Creo que va a ser muy fácil meterme a la regadera o bañarlo en la cama y tocarle sus genitales porque soy su cuidadora. No, espérame. ¿Te dolía algo de tu madre o de tu padre? Todo. Y ver, por ejemplo, la fragilidad de mi madre mal cuidada por esas personas, me picó la cresta y dije, tengo que hacer algo. Mira, el trabajo de cuidador es muy ingrato. Porque yo como paciente, si necesito cuidador, me están diciendo, ya no puedes, ya eres dependiente. Y eso cae muy gordo. Bienvenidos al podcast con Sergio. Habiendo tantas cosas que ver, que escuchar, que scrollear hoy en día, créeme lo que es algo que valoro, pero desde ya sé que eres una persona que está buscando el estar mejor. Y hay dos cosas a las que yo me quiero comprometer contigo. Voy a tener siempre a los mejores entrevistados para ti, especialistas, personalidades, algo que nos dejen y que nos puedan inspirarte. La segunda, pues es que ese compromiso te voy a pedir yo que tú me ayudes suscribiéndote y sobre todo compartiendo estos contenidos, porque así esto va creciendo, se va haciendo una bola de nieve. Ayúdame a ayudar a otros, a inspirar a otros y sobre todo a que cuando escuchemos este tipo de información podamos sobre todo salvar una vida, inspirar una vida o cambiar una vida. Yolanda Burgos es pues una gerontóloga sin igual. Ella es psicóloga clínica y gerontóloga con más de 20 años de experiencia en el ámbito del cuidado, del envejecimiento y la formación de cuidadores. Posee no 1, sino 6 grados universitarios, incluyendo 4 estudios de posgrado, máster en psicología clínica y de salud, máster en terapia cognitivo-conductual, máster en gerontología, maestría en orientación familiar y licenciatura, por supuesto, en psicología. Tiene diplomados en tanatología, estimulación cognitiva, psicoterapia cognitivo-conductual, oncología y diagnóstico en salud mental. Ha sido conferencista, por supuesto, en muchos foros nacionales sobre envejecimiento, derechos humanos, salud emocional y profesionalización del cuidado y el desgaste del cuidador. Vamos a hablar justamente de esto, del desgaste del cuidador. ¿Me puedes mostrar tu libro? ¿Qué hago? Mis padres están envejeciendo. Es una joya, de verdad, créanmelo. Yo pude leer en línea, ¿no? Porque estoy a muchos kilómetros de distancia, pero vean esa maravilla. Es de editorial Hachette. Me gustaría sobre todo que le digas a la persona que nos escucha, ¿qué es lo que podría cambiar su vida si pusiera en práctica todo lo que estamos a punto de escuchar sobre este tema? Yo espero que lo que dice este libro sea de ayuda para poner las ideas en orden. Porque cuando tenemos padres envejecientes o además de envejecientes con alguna crisis, lo que nos sucede es que tenemos un caos interior, caos en la relación con los padres y caos en la relación familiar, porque se juegan muchas autonomías en el proceso de envejecer y sobre todo cuando ya se tiene que cuidar.
Entonces, lo que yo esperaría que este libro diera es claridad de pensamiento para la toma de decisiones que cada uno deba de hacer según las circunstancias. Y vaya que van a ser muchas, sin duda alguna, porque cada día estamos teniendo padres a mayores edades y con más enfermedades, ¿es cierto? Es verdad. Sin embargo, creo que dentro de los grandes mitos del envejecimiento es que envejecer es horroroso, no siempre. Sí lo es, Que ¿no? no, si tú preguntas o ves investigaciones del Instituto Nacional de Geriatría, estrato de población más feliz es el de las personas de 60 y más, aunque ¿En no lo serio? creas. Sí, claro. ¡Wow! ¡Qué Sí, dato! pero son estos mitos que tenemos porque hay una sobrevalorización de la juventud, de la productividad, pero no nos hemos dado cuenta que hace algunos años, 60 años, ya estaba una persona en franca decrepitud. Pero hoy en día, la decrepitud no llega sino muchísimos años más tarde. El envejecimiento es algo individualísimo, ¿no? Pero este estado de decrepitud no empieza a los 60 ni a los 70, ni siquiera a los 80. Yo aquí Ujú. tengo pacientes de 80 años y más, sobre todo mujeres que son unas reinas. De verdad, vienen interesadas en mejorar su vida, tienen actividades, tienen proyectos. Entonces, este es un mito que hay sobre el envejecimiento. ¿Cuándo sabemos que nuestros padres entonces están envejeciendo? Esta pregunta me la hacen con cierta frecuencia. No hay una edad, no hay, es algo que uno va diciendo. Por ejemplo, los que tenemos hijos, cuando tu hija se volvió señorita, por decir algo, cuando tuvo su primera menstruación, Claro, es muy variable. cuando, sabe Dios, cuando un hombre es maduro, ¿no? Sí, mucho. Fíjate que me Entonces, gustaría ay, preguntarte algo muy personal. ¿Por qué psicóloga y por qué gerontóloga? Si puedo preguntar, ¿por qué el cuidado de los adultos mayores? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es la historia detrás de ti? estudié una maestría en orientación familiar, en donde hice todos los prerequisitos y me gustó mucho orientación. Pero estando ahí, mis padres eran padres viejos en ese momento. Mi mamá tuvo un embarazo geriátrico a los 37 años, cosa que los jóvenes de hoy no lo entienden porque ha cambiado mucho. Pero una madre de 37 años hace 60 era geriátrica. La ventana era muy corta, claro. Claro. Entonces, mi mamá envejeció mientras yo ya estaba casada y estudiando esta maestría. Y en mi experiencia como hija de una madre que necesitaba cuidadores, mi tesis la hice un diplomado para profesionalizar cuidadores. Estando ahí yo dije, bueno, necesito saber de envejecimiento. Y hice el máster en gerontología. Y después dije, me encantaría hacer un doctorado. Y me dijeron, ahí sí ya no, necesitas tener la base de psicología. Dije, Ok. ¿por qué no? Y estudié la licenciatura en psicología. Y de ahí dije, bueno, necesito la maestría en psicología clínica con la especialización en algún modelo de terapia que es el cognitivo. Entonces, como verás, yo fui armando mi proyecto de vida en base a las experiencias, no al revés como uno lo hace de joven. Pero siempre hay un motivador. Fue tu madre. Claro. Fue mi madre, claro, y mi padre, y el darme cuenta de las grandes injusticias y de que no se hablaba de envejecimiento en ese momento, ¿Te ¿no? Yo, sirvió? yo muchísimo, pero me sirvió además para mí. Y en el Inter estudié tanatología, ¿no? ¿Te dolía algo de tu madre o de tu padre? Todo, todo, porque cada hijo tenemos una madre diferente, ¿no? Mi hermana me lleva 15 años, por ejemplo. Ella tuvo una mamá joven, unos papás muy jóvenes, muy activos. Yo tuve unos papás más mayores, perdón la redundancia, pero más maduros. Claro que me dolían mis papás y ver, por ejemplo, la fragilidad de mi madre mal cuidada por esas personas
me picó la cresta y dije, tengo que hacer algo, pero bien hecho para profesionalizar cuidadores. Perdón que haga aquí un alto. Mal cuidadas por esas personas. Sí, porque mira, tristemente, y a lo largo de todos estos años que llevo de vida profesional, porque yo este diplomado de profesionalización de cuidadores tiene más de 20 años. Últimamente se pusieron de moda, pero esto tiene 20 años. Y yo decía, es que no hace falta saber cambiar un pañal ni poner una medicina, eso lo aprendemos fácil. Tenemos que empezar desde conocer qué es ser persona. ¿Por qué yo como cuidador, el día que me presentan a mi primer paciente, creo que va a ser muy fácil meterme a la regadera o bañarlo en la cama y tocarle sus genitales porque soy su cuidadora? No, espérame, tiene que haber un sustento humano que te fundamente por qué sí o por qué no. Porque esa persona, si todavía puede manejar sus manos, ella se puede lavar sus genitales, ¿no? Entonces, empecé a fundamentar todo eso. Y tu mamá se sentía maltratada. O sea, tú te diste cuenta de ese maltrato con cuidadores. Claro, mira, el trabajo de cuidador es muy ingrato, porque de entrada les caes gordo. Por muy bien que lo hagas, he preparado tantas generaciones y todos salen con mucha ilusión y les tengo que quitar un poco esa fantasía, porque yo como paciente, si necesito cuidador, me están diciendo, ya no puedes, ya eres dependiente. Y eso cae muy gordo. ¿Por qué creen que los papás cuando les dicen, ya no puedes manejar? Es un tema de verdad espinoso, porque lo que le estás diciendo es, ya no puedes. Tener un cuidador te cae gordo. Además, ese cuidador se inserta en una dinámica familiar que no conoce. Entonces, la familia también les cae gordo, aunque lo necesiten, les cae gordo y están siendo observados por todo un grupo de personas que están a cacharlos y además este grupo de personas puede estar encontrados. Es que yo quiero que le pongas panza a mi mamá y la otra te dice, no, 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 ponle vestido y el cuidador está como mayor. Entonces, el desarrollar este diplomado, que todos los años lo tengo que actualizar, que llevo 20 años ininterrumpidos dándolo, ha sido un triunfo y mucho trabajo porque hay que rescatar, ¿no? La persona que nos ve seguramente nos está viendo para entender cuáles son los problemas o tiene unos problemas muy particulares llegando a esta edad de tener que cuidar a nuestros padres. ¿Cuáles son los principales problemas a los que nos enfrentamos hoy cuando nuestros padres envejecen y que tú ves todos los días? Okay. Yo creo que el primero es una persona cuida cuando la otra lo necesita. Ese es el punto número. ¿Qué está pasando? Que muchos hijos, cuando los padres, yo tengo 60 años, en mayo los cumplí, cumplen 60 años, ya eres vieja, ya necesitas que te digamos cómo hacer las cosas. Digo, yo no sé cómo me vean, pero yo creo que estoy todavía muy lejos de que me tengan que decir cómo hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que estos hijos, al entender mal el proceso de envejecer, empiezan a cuidar muchísimos años antes de lo necesario y se desgastan muchísimos años antes de que lo necesiten. Probablemente con la expectativa de vida va a llegar un momento en el que van a tener que cuidar, pero a lo mejor te estás adelantando 20 años o más. Y estás nulificando a la persona entonces, antes de tiempo. ¿Eso hacemos? Claro, claro, les estás quitando su dignidad, pero esto viene por la falta de comprensión de lo que es envejecer. Envejecer no es cumplir años, envejecer es un proceso. Uno no, una persona, yo me convertí en mujer a través de muchos años y sigo en el proceso y dentro de ese proceso está envejecer. Yo creo que hay un tema aquí justamente ligado, y es que son las pérdidas que van teniendo justamente nuestros padres y los adultos mayores. Y estoy hablando, lo sabrás mejor tú, bajo sentirse útil, familiares, gente cercana, y de repente todo empieza a ser una pérdida y de repente es perderte a ti mismo cuando te tratan así. Claro,
Fíjate, mi primer libro se llama Lo ganado y lo perdido con la vejez. Precisamente es esta parte de qué se va perdiendo, pero entendamos algo. No perdemos las cosas de un día para otro. Ujú, Es ujú. gradual. ¿A qué edad empezaste a usar lentes, mi querido Sergio? Hace 5 años, a los 45 años, más o menos. Alrededor de los 40 empezamos a perder, ¿no? Y entonces ya tenemos Sí, esta vista que yo le sí, llamo ovárica o prostática, que te lo tienes que hacer así, porque ya no ves, ¿no? ¿Eso es un signo de envejecimiento? ¿A los 40 años eres tú viejo? No. Nos empezamos a volver un poco más lentos a los 50, a Ujú. los 60, más redondeando. Pero el tope cognitivo de cualquier persona está entre los 30 y los 35 años. Entonces, ¿cuándo envejeces? Es, Claro. es gradual. Oye, yo tengo una duda porque a mí me pasa. Yo estoy por cumplir 53 años también. Y yo no me siento de esa edad. ¿Nos sentimos de la edad que tenemos normalmente? No, ¿O tú qué notas en quienes van contigo a terapia? mira, es raro, muy raro, pero sí hay los casos en los que tú dices, yo en muchos foros digo, ¿de qué edad se siente? Hay gente que se avienta hasta 30 años más joven, Claro. o 20 o 5. Es Soy raro yo. el caso Mi, que mu- diga, mi mujer sí, se enoja que yo me quiero sentir más joven, pero yo me siento más joven. exacto. Y no sabes la edad que tienes hasta que no te ves en el espejo, ¿no? Yo me siento mucho más joven hasta cuando me veo en el espejo. O, por ejemplo, si tengo, hace no mucho, mi hija hace hikes y me invitó. Y yo dije, mira, 15 kilómetros al día, o sea, en un día sí me los he hecho, pero seguidos, o no eran 25, ya no me los he hecho. Para llegar a trabajar el lunes, no. Yo sé mi limitación. Eso es un síntoma y yo estoy avisando, ¿sabes que para eso ya no? Sí, Pero para claro. todo lo demás estoy súper bien, Sí, sí. Pero ¿no? uno lo dice, no que te lo digan los hijos, ¿no es cierto? Porque, fíjate, Claro. tenemos un chat de primos, ¿no? Como siempre es tan No, normal, ¿no? Y de repente es no, pues es que ahora nos toca ser papás de nuestros papás, ¿no? Ni no, modo, no, no. así nos tocó. ¿Qué dices? No, 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 de ninguna manera. El organigrama familiar, hasta arriba están tus papás y abajo están los hermanos, muchos, pocos, todos tienen el mismo lugar y eso es bien importante. Solo un hijo puede estar por arriba de su padre cuando ese padre o madre tiene, solo un hijo puede estar por arriba de su padre cuando ese padre o madre tiene una incapacidad mental. Entiéndase por incapacidad lo siguiente. Ujú. Todos hemos sido incapaces legalmente hasta los 18 años. Por eso necesitamos padre, madre o tutor. Correcto. Cuando una persona mayor tiene una incapacidad, ya sea por una enfermedad como el Alzheimer o alguna demencia por cuerpos de Levy, por todas las demencias que hay por enfermedad, entonces se puede hacer un diagnóstico y si es legalmente se hace un juicio de interdicción en donde 2 o más médicos determinan que esa persona ya no tiene capacidad legal. Solo así un hijo puede convertirse en tutor. Pero aquí va el problema, que la mayoría nos queremos empezar a convertir en tutores, me imagino, para controlar su entorno, sus riesgos y demás cosas. ¿Es así? O sea, porque al final, ¿qué es lo que tú escuchas ahora de la parte de los hijos? ¿Cuáles son las quejas particulares, si las pudieras enumerar de los hijos? ¿Cuáles son sus quejas? Claro, mira, cuando vienen aquí en consulta, yo tengo como 2 líneas, ¿no? Una que es el proceso terapéutico, sobre todo de personas adultas y adultas mayores, y entonces escucho sus voces. Mm. Pero la otra rama que tengo es yo le llamo orientación gerontológica, ¿no? Que es cuando hay Ajá. una crisis en la familia, vienen los hijos con alguno de los padres o solos para ver qué hacer. La primera duda, ¿hasta dónde tengo que cuidar? Hasta donde te lo pida, hasta donde te lo pida, no te adelantes. Dicen que amabilidad no pedida es descortesía. Claro,
Si estos papás que ahora queremos cuidar y nulificar no nos hubieran enseñado a amarrarnos las agujetas, todavía estarían hoy estos pobres viejos amarrándonos las agujetas, ¿verdad? Bueno, lo mismo pero a la inversa. Si ese padre o esa madre todavía pueden manejar prudentemente, no que se vaya a Querétaro, pero de acuerdo a sus capacidades, si ese padre o esa madre puede seguir teniendo el control de sus finanzas, hombre, somos dueños de nuestra vida hasta que nos morimos, si no es que un Claro. poquito más para allá. Qué importante. Pero Somos dueños de nuestra vida hasta que nos morimos. Y creo que eso lo tendríamos que sí, aprender. sí, mira, en esta cuestión del dinero, que saquen un billete de 20 actual y de 20 de hace un año, una cosa así. Un billete de 500, uno de 100, uno de 200. Si tienen lentes, quítenselos, ¿no? Para ver si no los confunde. Algo bien importante, Sergio, es que, a ver, tenemos dependencias propias, ¿no? Las ¿Ok? personas vamos envejeciendo, vamos a hablar de un envejecimiento normal y a lo mejor las rodillas ya no nos funcionan tan bien a los 80 años. Esas son dependencias y entonces a lo mejor voy a necesitar usar un bastón o lentes o porque ya mi cuerpo no está reaccionando igual. Pero muchas de la pérdida de la autonomía no es por el individuo solo, sino el contexto hace que se vuelvan dependientes. Y te voy a poner un ejemplo. A lo mejor yo camino lento con un bastón, pero yo te invito a que crucen Insurgentes, donde hay carril de bicicletas, carril de coches, Metrobús, la estación de Metrobús y otra vez el otro carril de metro. Si caminas lento, no hay poder humano que tú, aunque puedas caminar, puedas cruzar una calle. Eso me hace a mí inútil, dependiente, o el contexto no me está ayudando. El contexto. Si yo tengo una visión más o menos regular zona y salgo a caminar por la calle y hay rejas que deberían de estar prohibidas, que están salidas hasta 30 centímetros, es muy fácil que no la vea y me... Eso es incapacidad mía o del entorno. Ahora, bancos, Te he hazme el escuchado favor de hacer una transferencia en un banco. transferencia, claro, y además un código QR y ahora pone identificación facial y doble certificación o doble autorización. Es que es un mundo que no está hecho ya para los adultos mayores, a veces ni para nosotros, debo decirlo. Debería de... Mira, tengo un caso de un paciente que desgraciadamente tuvieron que operarlo y por fractura de cadera, vive en no sé qué piso, y van los hijos a cobrar la pensión para poderle dar al paciente su dinero que es suyo de él. Claro. Ah, no tiene que venir el paciente. No hacen mucho, no voy a decir el banco, pero llevaron a una señora en ambulancia y en camilla para evidenciar estas barbaridades. No es que las personas perdamos autonomía, es que el entorno también ayuda mucho. ¿Qué hacemos para ayudarlos de una forma amorosa? ¿Cómo puedes ayudar a tus padres de una forma amorosa? Lo primero que una persona va perdiendo es que cada vez hay menos personas que te escuchen. Te vas volviendo invisible. Claro, los hijos tenemos nuestras vidas, ¿no? Y tenemos nuestros problemas y nuestras cosas. Y sin querer, esto no siempre es falta de amor, pero sin querer, vamos dejando solo a nuestros padres. Yo, por ejemplo, cuando mi mamá murió y mi papá se quedó, yo venía diario a verlo, diario. Y antes de irme a trabajar, me quedaba aquí 2 horas y había veces que desayunaba y no sé qué. Y todo el mundo me decía, qué buena hija eres. No, no es cierto. Faltaban 22 horas por llenar en la vida de mi papá cada día. Estaba 22 horas solo. Ahora, también las personas mayores tenemos que poner de nuestra parte porque no tenemos hijos para que nos cuiden. Eso es bien importante. O sea, la función de tener hijos no es, ay, como agua para chocolate, que me cuiden cuando sea grande, no. Nosotros tenemos que hacer cosas para tener una red de apoyo social importante, para no cargarles la mano a esos hijos.
Pero los hijos, para cuidar con amor, primero hay que escuchar. Pero te voy a decir algo que es bien importante y yo creo que desde ahí es el origen de toda mi labor. Nos queremos volver cuidadores antes de tiempo. Pues la comunicación que tenemos con nuestros papás se vuelve, ya te tomaste la medicina, ya le hablaste al doctor, ya fuiste a rehabilitación, a ver, los papás queremos hijos, no cuidadores. Yo quiero decirte que estoy haciendo trampa en este programa porque es para mí la terapia. Por la distancia, por estar a miles de kilómetros de distancia, no pude estar en la muerte de mi padre y estar como yo hubiese querido. Y mi madre, la tengo igual. Y es una gran preocupación todos los días. A ambos les dedico desde el fondo de mi corazón este programa. Enrique Vique y Yolanda de Madariaga, que se enoja siempre digo Sergio Vique. Soy Sergio Vique de Madariaga. Y lo digo porque qué difícil esto que estás diciendo. A veces uno solamente cae justo en la llamada en donde es ¿cómo vas? ¿Ya comiste? ¿Te tomaste la medicina? ¿Estás mejorando? ¿No? Y se nos pasa de largo quizá el decir, ¿por qué no mejor le leo algo? ¿O por qué no le platico alguna memoria que tengo con ella? ¿O por qué no quizá jugamos algo a una distancia? Podríamos jugar lotería o jugar cualquier cosa. Me refiero a pasar tiempo juntos, aunque sea a la distancia. Y este tiempo que tú dices que debemos dedicarles a nuestros padres es más tiempo entonces de calidad, ¿cierto? Olvidarnos de ser cuidadores y volver a ser hijos. Este es un amor malentendido. Ay, cuidas tanto a tu mamá o a tu papá, qué buen hijo eres. Hay que entender esto. Hay que cuidar cuando se necesite. ¿A ti te gusta escuchar de tus hijos? ¿Tienes hijos, Sergio? Claro, sí, ¿Qué 2. te gusta? ¿Cómo te gusta la convivencia con tus hijos? Mira, hoy en día lo que puede escuchar, porque son adolescentes. Aborrecentes. Entonces, claro, o sea, de verdad he aprendido a tener esta escucha y soy el peor papá del mundo, yo creo también, no voy a dar golpes de pureza, en el sentido de que a veces uno no sabe cómo llegarles, ¿no? Y claro, lo que hay que tener es como una escucha más activa, ¿no? En el cual cuando ellos quieran hablar, estar ahí para cuando quieran hablar, porque no es siempre, ¿no? Y creo que un poco debe ser lo mismo, ¿no? Exactamente. Ahora te pregunto, ¿qué te gustaría que hicieran tus hijos de esta edad en la plena aborrecencia contigo? Eso, platicar, destinar tiempo, hacer alguna actividad, sin duda, claro, eso sería. Y sobre todo, ¿sabes qué? A ver, lo que hacemos con nuestros viejos es que los volvemos sujetos llenos de carencias y con muchas necesidades. Entonces, nosotros como somos muy buenos hijos, yo te doy. Este es un ejemplo que hago en cada vez que me entrevistan, pero creo que es muy, muy, muy claro. Es que saco a mi mamá a comer todos los domingos. Es que saco a mi mamá al cine o a mi papá. A ver, no son perros, no los sacas. No son perros, no los sacas. Claro, el verbo, Vas, el verbo. acompañas Sí, o claro, vas a comer con tus papás, con ellos. claro. ¿Para qué? Para atornillarles. Ay, es que no fuiste a la cita del dentista, es que no. No, los papás queremos que nuestros hijos nos escuchen, que nos platiquen, y si hemos estado para ellos ahí toda la vida con sus problemas, que nos cuenten sus problemas, que nos hagan sentir que todavía podemos dar un buen consejo, ser oreja. Yo te puedo abrazar, porque yo siempre fui tu papá o tu mamá, y yo fui tu apoyo, y resulta que de la noche a la mañana, ahora, claro que los papás también necesitamos que nos abracen, pero ¿qué pasa cuando los padres se hacen grandes? No es que los hijos tengan que ser papás de sus papás. La relación se vuelve más horizontal. Es lo único que pasa, se vuelve más horizontal. Entonces, no es lo mismo. Ay, mamá, te voy a sacar a pasear porque no has salido en no sé cuánto tiempo.
a que yo te digo, oye, ma, te invito a comer porque tenemos un chorro de cosas que platicar, ¿no? Tenemos mucho de qué hablar. Tengo este problema con mi hijo aborrecente, por ejemplo, que ahorita me cae pésimo. Ayúdame, ¿cómo lo trato? O podrías tú hablar con mi hija para explicarle. O sea, ponerlos en el escenario. Eso es fundamental, Y ¿no? hacerlos sentir útiles, porque todavía lo son. Claro, claro, pero no es algo fingido, es algo real. Las personas mayores tienen mucho que darnos, mucho. Y si me quiero poner muy pragmática, por ejemplo, ¿les han preguntado a sus papás sobre la historia clínica de la familia? Claro, para O ver qué sea, viene. desde eso, ¿no? Sí, Y útil, muy. decía, hace poco escuché una entrevista con Pérez Reverte y decía, cada vez que se muere una persona es un drama, porque en su mirada, y él hablaba de su madre, ¿no? En la Ujú. mirada de mi madre se fue mi infancia, como ella me veía. En esa mirada se fueron mis tonterías, mis aventuras, y me lo perdí. Debí de haberle preguntado mucho más. ¿Quién era yo? ¿Cómo era yo? ¿Quién más que ellos? Y Claro, a veces, una vez más, me revuelve, porque se nos van esos tiempos y ya no lo preguntaste. hay que Y creo que aprovecharlo. sí, aprovecho para decirle a la persona que nos escucha, si tienes a tus padres, escucha esto que está diciendo Yolanda, que es tan profundo, porque un momento dado no lo vas a tener y en cualquier momento sucede. Claro. ¿Y sabes qué otra cosa todavía más difícil? Voy subiendo el grado de, si nuestros hijos ven cómo tratamos a esos padres, ellos van a aprender a tratarnos así. Y una de las No, funciones, haz un alto ahí, repíteme eso, por favor, porque la persona que nos escucha tiene que grabárselo. Mira, tatuado. Dímelo de nuevo, por favor. si nuestros hijos ven cómo tratamos a nuestros padres, bien o mal, probablemente así nos traten a nosotros. Pero la segunda parte es esta. La función de la abuelidad es traducirle a tus hijos, a esos nietos, cómo fue tu hijo a esa edad. Qué ¿Y chistoso que cuántas lo digas. veces? Muchas veces cuando he Ajá, escuchado a mis hijos hablando de repente largo y tendido con mi madre, adivina de qué es, de quién ti. era mi papá, qué hacía, qué travesuras hacía. Claro, porque además eso les da parque, ¿no? Con qué arremeter Claro, y decir, no, tú también lo hacías, ¿no? Pero es eso, o sea, son los cronistas al final y ese claro, vínculo con los nietos, valiosísimo. claro. Porque tú ahorita dices, mis hijos están en la aborrecencia y tu madre tendrá cierta edad. ¿Cuántos cambios pasan física, psicológica y socialmente en la aborrecencia? El organismo cambia una barbaridad, ¿no? Se estira, las mujeres nos salen boobies, hacemos curvas, Oh, no sé qué. Socialmente, mis papás son un asco, mis amigos son la neta, no sé qué. Y psicológicamente, todo el mundo me ve, nadie, no sé qué, los extremos. ujú. Bueno, y son como los grandes rechazados. ¿Qué pasa con nuestros viejos? El cuerpo cambia un montón, pueden ser rechazados y psicoemocionalmente están solos. Yo siempre he sostenido que cuando juntamos estos extremos, pero justo la adolescencia y justo la vejez, ya franca, pueden hacer una mancuerna maravillosa, porque a estos les sobra tiempo y a estos les falta atención. Hay un momento en el que también hay que decirlo, nuestros padres necesitan ayuda. Sí, Y aquí la pregunta creo que va con mucha intención, porque quienes nos ven probablemente estén en este mismo mare magnum, ¿no? En este huracán de decir, ¿quién cuida a mi papá? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Mi hermana? Y hay una frase demoledora que yo te he escuchado decir, y es que el cuidado tiene cara de mujer. sí, Esto es terrible. ¿Nos puedes hablar de sí, esto? sí, claro. A ver, por cuestiones, digamos, biológicas, culturales, o sea, las mujeres somos las que nos embarazamos,
somos las que parimos y la supervivencia de nuestros hijos primeramente depende de nosotros, ¿no? Dentro del vientre y después del vientre. Y ya después viene la crianza y ahí los dos padres son fundamentales. Bueno, desde antes, pero la mera sobrevivencia depende de la mujer. Entonces, claro que el concepto de cuidado viene precisamente recargado en la mujer, pero tiene un tiempo, ¿no? No es, ya tuviste hijos y ahora te sigues con los hijos, los suegros, los papás, debe de ser compartido, ¿no? Porque, ¿qué pasa con las mujeres que cuidan? Y esto es una postura feminista, pero muy real. Cuando yo por ejemplo, siempre he trabajado, aunque mis hijos eran chicos, pero sí era una doble cara. Aunque mi marido ayudaba, que esa palabra a mí me causa No, escalofrío, ayuda es porque como si fuera tu responsabilidad y él ayuda, esa- ¿no? Claro, exactamente. Entonces claro. hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, Pero total. bueno, él sí efectivamente ayudaba porque en mi concepto cultural de familia, los hijos eran mi bronca. Y eran mi bronca y además yo trabajaba, no sé qué, y después mis papás, como eran viejos, también cuidaba. Lo mismo yo que mis hermanos en distintas modalidades, como fuera. Pero cuando yo ya empiezo a trabajar con personas cuidadoras, a profesionalizar, claro que las mujeres nos desgastamos más porque tenemos dobles y triples jornadas laborales, ¿no? He trabajado mucho con mujeres, madres de hijos con discapacidades múltiples. Entonces, esas mujeres, claro que fueron madres, estos hijos las necesitan, pero truncaron todas sus posibilidades profesionales o sociales por esos hijos. Ojo, la mayoría de ellas lo han hecho con un profundo amor y una profunda entrega. Claro. Pero lo que es injusto es que en el contexto, vuelvo al contexto, no haya estas ayudas, por ejemplo, de decir, yo puedo dejar a mi hijo con esta problemática o a mi padre o a mi madre en Ujú, centros donde van a estar bien supervisados y yo ujú. puedo ocupar esas horas en trabajar y después puedo recogerlos. Un centro de día. Desgraciada, exactamente. Desgraciadamente en México no lo hay, Y es muy no lo hay. caro cuando lo hay. Es muy caro. Y si yo te dijera que el Producto Interno Bruto en México, el 26% es en base a cuidados y que ese 26%, un 80% lo hacemos mujeres, o sea, sí es momento de voltear a ver a estos colectivos de cuidadoras que están pugnando. Ahora, cuando estamos hablando de padres, perdón, dime. Y no, los hermanos, porque este problema me imagino que es siempre. O sea, cuando de repente se da una situación y el papá o la mamá ya de pronto no se puede cuidar, empieza la rebatinga. O sea, porque, y no es un problema de no querer, es que hay el que está lejos, hay el que no tiene los medios, hay el que a veces no quiere, hay el que se hace de la vista gorda, que la Virgen le habla, habría quien diría. ¿Qué notas tú en esto cuando en las familias? Mira, desgraciadamente te voy a poner un ejemplo y creo que con eso lo vamos a graficar. Vamos a pensar que aunque todos los hijos vivan en México o en las zonas cercanas, se enferma uno de los padres, todos los hijos llegan al hospital, no sé qué. Entonces, siempre hay una taruga, y lo pongo en femenino porque es la mayoría, aunque hay hombres que también, que les dice, no, tú trabajas mañana, yo me quedo a dormir hoy. No, tú tienes hijos chiquitos, yo me quedo a dormir hoy. En esa crisis ya hay alguien que levantó la manita y dijo, yo voy a ser la cuidada. Y entonces todo ya, pues ya rugió. Entonces todos los demás se acomodan. Y esa se queda y esa se sacrifica porque aquí en México el sacrificio todavía está muy bien visto. Socialmente es muy premiado. Entonces, pero no cuentan con la factura que va a cobrar. Entonces, aguas, cuando hay una crisis, mejor nos calmamos. ¿A quién consulta? Cuando vienen las familias, yo trabajo en mesa. Les digo, a ver, aquí todos ponen. ¿Tú tienes tiempo? ¿Cuánto tiempo?
porque no puedes ser cuidadora de 24 por 24, 365. Eso no se vale. Cuando vienen las familias, yo trabajo en mesa. Les digo, a ver, aquí todos ponen. Aquí todos ponen. ¿Tú tienes tiempo? ¿Cuánto tiempo? Porque no puedes ser cuidadora de 24 por 24, 365. Eso no se vale. ¿Tú tienes tiempo? ¿Cuánto tiempo? Porque no puedes ser cuidadora de 24 por 24, 365. Eso no se vale. Si es uno, si es dos, si es... Ah, no, es que solo ella porque todos los demás trabajamos. Ok, ella pone tiempo, a lo mejor entre semana, vive con esos padres, pero el fin de semana, de viernes a lunes, a ver cómo se las arregla. Pero todos ponen. Si son pocos, si son muchos. Ah, no puedo, ¿tienes dinero? Pon una cuidadora. No puedes poner cuidadora diaria, pon la de noche para que la cuidadora que está ahí duerma. No puedes más que ponla de fin de semana. Pero todos tienen que poner, todos, para que la cuidadora primaria, así se designa, tenga espacios de descanso y de recuperación. O habrá quien tenga ya hijos mayores, que los nietos puedan ayudar y quedarse una noche, o ir a cuidar, o ver el alimento, las medicinas, ¿no? Como familia también. A nivel nietos, ahí sí es ayuda. Sí, A claro. nivel hijos es obligación. Eso es Qué importante. importante lo que estás diciendo. A nivel nietos es ayuda voluntaria. A nivel hijos es obligación. ¿Qué Es pasa obligación. en un esquema en el que no hay un mediador como tú, Yolanda, y la familia entra en una dinámica terrible? ¿Qué has visto tú? La familia se destruye. Los rencores perduran ya para siempre. Los resentimientos son tan fuertes. O sea, esos padres que a lo mejor lucharon porque sus hijos se llevaran bien, porque hubiera una buena relación, pues cuando pasa eso, explosiona. He visto viejos muy valientes que cuando ven estos egoísmos de los hijos, ellos dicen, yo me voy a una residencia. Así. Sí, no es lo ideal, pero son caras, pero lo que sea. Pero respetan más su dignidad que estar bien. O sea, tú sabes lo que sienten mis viejos cuando dicen que mis hijos no me quieren venir a cuidar. Es que mis hijos, o sea, yo cuando lo oigo, pero es que además lo oigo porque yo también lo viví. Me toca. Yo, Yolanda, es de las cosas que más miedo me dan en mi vejez. Me toca mi mamá. Que Qué digan eso tus doloroso. hijos, ¿no? Claro, es muy doloroso, pero claro que sucede. Y sucede cuando la familia está dividida, cuando las personas no cooperan. Porque también, mira, algo que digo con muchísimo orgullo, mis suegros, no sabes qué gente tan maravillosa, entusiasta. A ver, mi suegra, le hicieron un cateterismo, se le fue placa al cerebro y quedó bastante mal motrizmente, ¿no? Pero tú a mi suegra le dices, suegra, vamos al teatro, sí. Tiene casi 15 años en esa condición. Suegra, vamos a nadar, sí. Eso hace que la dinámica con esa mujer que necesita cuidador de día y de noche sea muy distinto porque no traba. Pero hay viejos que están bien y que por diferentes situaciones no quieren salir de su casa y quieren que los hijos se dobleguen a esa parte. Te voy justamente, ahora sí que be right y me pongo a manejar, como dirían. Vejez y depresión. Vejez y ansiedad. Corona y vejez. Coronavirus. ¿Qué podemos decir de esto? Porque a mí me parece que aquí hay un tema toral y una preocupación personal, digo, en mi caso, y creo que no debo de ser el único. Hay mucha gente que tú que nos estás escuchando seguro probablemente estés asintiendo la cabeza y diciendo, ahí estoy parada, ¿no? Ver a mi madre que no se levanta de la cama, ver a mi padre que no quiere salir, que están enclaustrados, que uno trata e intenta, ¿no? A ver, podemos decir que la ansiedad y la depresión, salvo que estén diagnosticados por un psiquiatra,
¿no? Y que sean ya trastornos, podemos decir que en la mayoría de los casos son síntomas. Síntomas, por ejemplo, la ansiedad es parte del miedo y es cuando uno está futureando, ¿no? ¿Qué te da ansiedad? Sí, hacia adelante, Sí. ¿no? Dicen que ansiedad es miedo al futuro y depresión muchas veces es el pasado, que me Es hacia persigue atrás. y está aquí, ¿no? Cuentas por cerrar y falta de control, ¿no? Es más o menos. Pues resulta que los viejos tienen muchas cuentas por cerrar y mucha incertidumbre porque el futuro es muy corto, cada vez es más corto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer? Dicen que mucho del el progreso en cuestiones terapéuticas, con el simple hecho de escuchar, las personas comenzamos a sanar. El poder hablar de nuestras cosas sirve. Porque, ¿qué pasa? Son procesos cognitivos complejos que cuando uno lo habla y si lo escribe mejor, se van a acomodar. Entonces, este rompecabezas se va a acomodar. Entonces, ¿qué nos causó el COVID? Soledad, incertidumbre, Aislamiento, claro. ¿no? Una incertidumbre espantosa. Entonces, a los viejos, mientras más incertidumbre podamos darles, Ujú. ¿no? En cuanto a su salud, o sea, que no digan, ay, tengo este dolor, pero sabe Dios por qué es, entonces, pero no quiero gastar, o no quiero ir, o no, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que viven en esta incertidumbre. O sea, hasta que no tienen, pero no sabes la cantidad de pacientes que yo tengo, esa es su incertidumbre. Este dolor de la rodilla, quién sabe, y empiezan, taca, taca, ¿no? Ya no Claro, voy a poder claro. caminar, y entonces la silla de ruedas, ¿y quién me va? Sí, Vamos ya a estoy viendo quitar. en la silla de ruedas, ¿no? O con una pierna amputada, ¿no? Claro, hay que Claro. dar certezas. A ver, esto que tiene usted, pues se llama desgaste, es normal. Si se pone una rodillera, a lo mejor se... Y entonces ya, ok, no me voy. Y cuando hay cosas pendientes atrás, hay que facilitarles. Pero ojo, que eso los hijos me dicen, sí, ya sé, porque está peleada con mi tía o con mi tío, no sé qué, y entonces lo voy a ver. No, espérate, dejemos de pensar por nuestros papás. Ujú. La relación de ayuda, Carl Rogers nos dice, es preguntar, ¿qué quieres? ¿Qué te falta? ¿Qué te pasó? ¿Qué? Y en lo que ellos nos digan, nosotros podremos ayudar. Acuérdense de cuando nuestras mamás nos ponían el suéter porque ellas tenían frío, Claro, claro. ¿no? Eso no es ayuda. Y nosotros hacemos lo mismo con nuestros padres. Sí, la voy a inscribir en No, pregúntale, ¿qué quieres? Y en base a lo que ella te diga, te guste o no te guste, la ayudas, porque la Todo es dueña de su escucha. vida es ella o él. Ujú, ujú. Escuchar es la clave. Escuchar, es que es escucha activa, ¿no? Ahora bien, hace rato decías, residencia, asilo. Mucha gente le tiene miedo a la palabra y más en México, debo decir. ¿Cuándo sí y cuándo no? Mira, lo ideal es cuando la persona decide. O sea, a mí cuando los hijos llegan y me dicen, ay, sí, la vamos a meter. A ver, vuelvo a lo mismo. No es perro, no la vas a meter. Es su vida. Pongámonos un minuto a pensar que tus hijos te digan a ti, Sergio, hoy, te vamos a meter en... ¿Por qué? Sí, claro. ¿Por qué? Ahora, si la persona lo quiere y lo decide, súper. Si no, pero cuando sí, cuando ya el deterioro cognitivo es tan grande, que la familia se está rompiendo. Cuando, por ejemplo, pero no sería de un día para otro. Yo ahí sí aconsejo que lo hagan paulatino, ¿no? A lo mejor ir 2 o 3 veces a la semana primero, a ver si se halla, a ver Ujú. cómo funciona. Con deterioro cognitivo me refiero a un Alzheimer muy Ujú. avanzado. Normalmente es leve, moderado y severo. Cuando ya sea severo, sí, porque hay cosas que hacer antes. Hay cosas que nos dan signos de alarma.
de alerta que uno puede decir, yo, por ejemplo, ya me está dejando la lumbre prendida, ya de repente deja la puerta abierta de su casa o pierde mucho las llaves del auto o está chocando mucho, no sé, muchas personas se sentirán identificadas en este sentido, es decir, hay signos de alerta de decir, es que esto probablemente no va a poder seguir siendo durante muchos años, tenemos que empezar a pensarlo. Ok, a ver, vamos por partes. Cuando no es lo mismo que se te olviden las cosas a los 40, a los 50 años, que a los 70. A los 70 dices, ya me llegó el alemán, ¿no? O sea, ya uno se empieza, bueno, a los 60 también, ya uno se empieza a cuestionar. ¿Cuáles son las pérdidas de memoria que sí tienen que alzar las banderas rojas? O sea, no es lo mismo que yo suba a mi cuarto y diga, "Ay, ¿a qué vine? ¿A qué vine?" Sé que vine a algo y se me olvidó. O que yo esté platicando contigo de una serie y no me acuerde del nombre de la serie. Hombre, eso es un deterioro normal, ¿sí? Pero cuando yo llego a un lugar y digo, ¿dónde estoy? Y es la sala de mi casa. Cuando yo veo una cara y eso sí son, o salgo a la calle y digo, ¿dónde estaba la tiendita? A la izquierda, esas son. Pero ¿qué pasa? Como no somos tontos, no lo decimos. ¿Por qué? Porque me van a tildar de loco. Claro. Entonces, no O lo me van a decimos. querer llevar a una residencia o a un asilo Claro, o una cuidadora. No quiero estar con alguien a mi lado todo el tiempo. exacto. Entonces, decimos estas cosas, ¿no? O sea, por eso los viejos se vuelven silentes, porque además, cada vez que abren la boca los agarran a periodicazo. ¿Es normal tener fallos de memoria? Sí, es normal. ¿Qué es lo que podemos hacer? Está comprobado que los deterioros cognitivos, es decir, vamos perdiendo facultades de forma normal, natural, pero cuando estos ya se vuelven más importantes, pero si estos deterioros, hasta el mismo Alzheimer, si se diagnostica a tiempo, el declive, aunque es crónico y degenerativo, es decir, es como una resbaladilla, en lugar de ir así, puede ir mucho más lento. Y se ha visto personas que han tenido Alzheimer y no han mostrado síntomas porque ha evolucionado tan lento que se dieron cuenta cuando les hicieron la autopsia y les biopsiaron el cerebro. Entonces, hablar de que tenemos que hacernos revisiones, porque si a mí me lo pescan rápido y yo empiezo con terapias no farmacológicas, entiéndase que hay terapias como la de reminiscencia, la musicoterapia, la danza, que están científicamente comprobadas que ayudan. Y entonces yo detecto a los primeros síntomas que esto está pasando y me pongo a bailar y me pongo a lo voy a enlentecer y voy a poder ser autónoma mucho más rápido. Si dejan la luz, la lumbre perdida, la primera reacción siempre es, ¡qué barbaridad! Ya volví. ¿No te das cuenta que puedes a ver, claro que se da cuenta, si es que se da cuenta. Porque acordémonos que en las demencias no es que uno desconecte y ya viva uno feliz. No, conecta y desconecta, conecta y desconecta. Ahora bien, ¿qué sí podemos hacer? Porque, por ejemplo, ¿no? Caso propio, ¿no? Yo empecé a ver ciertas cosas y dije, hay que actuar. Y entonces dije, pues hay que poner mejor unos detectores de humo o hay que poner unas cámaras para poder ver dónde está. De repente yo me preocupaba mucho y no me contestaba el teléfono o tal. Puse unas cámaras y ahora estoy mucho más tranquilo. O sea, hay cosas que sí podemos hacer para también nosotros tener un poco de calma y que ellos tengan mayor seguridad. O sea, se vale hacer esto. Mira, la preocupación que todos hemos tenido con nuestros padres y que cada vez se vuelve peor, claro que es normal. Y quisiéramos tener, pero sigue siendo su vida. Y yo estoy preocupado por tal o cual situación. ¿Por qué tenemos tanto miedo de hablar? Pero hablarlo con naturalidad, no desde el que, como tú no puedes y no estoy preocupado, entonces te voy a poner porque tú no puedes. A ver, de entrada, si me dicen yo no puedo, no. O Por sea, pero ejemplo, se puede negociar, claro está, se si tiene ambas que partes hablar.
si ambas partes están de acuerdo en ello, ¿no? Claro, se Y tienen que así, hablar. así debe de ser. Ahora bien, si alguien tuviera que tomar la decisión o alguien quisiera plantear el tema de una residencia, ¿cómo se plantean estos temas? Porque son temas difíciles. A ver, de los temas difíciles, es muy común que digamos, así como lo hacíamos cuando teníamos novios de chicos, tenemos que hablar. Entonces ya decías, ya me van a comprar, Ya, ¿no? desde ahí ya. Sí, Ya claro. dale. Bueno, igualito. De los temas difíciles se hablan en tiempos buenos. Hablar de la muerte no se habla en el hecho de muerte cuando todos tienen las emociones a flor de piel. Se habla en esas comidas de los domingos, nos estamos tequileando muy a gusto y podamos decir, ay, no, a mí me entierran parada, a mí acostado, a mí, o sea, Claro. en la chacota, en la Sí, sí, broma, sí. porque son temas normales. Les tenemos que despojar de toda esta solemnidad. Vamos a hablar. ¿Yo qué quiero cuando sea mayor? Y empezar por mí, empezar por mis hijos, por mi marido, por todos tenemos, porque a ver, el que yo sea mayor no quiere decir que me vaya a morir necesariamente antes. Desgraciadamente no No, depende no, de no. eso, Así es. ¿no? Entonces, hablar de estas cosas de una forma natural creo que es la mejor forma. Y no cuando llega la crisis tenemos que, porque además siempre coincide, ¿no? Al primer olvido, Ujú. con una de mis pacientes, al primer olvido, los Ajá. hijos le dijeron, tenemos que hablarlo de la residencia. Los mandó muy lejos y les dejó de hablar 6 meses, Claro, claro. ¿no? Y vamos a pensar que si se habla, o sea, qué es lo que tendría que ser? Oye, mamá, ya no, esto no es viable. Oye, papá, ya esto ya es insostenible. Eso no creo que sea una buena manera de empezar. Por supuesto que no. ¿Cómo te gustaría a ti que empezara? Buena pregunta. Yo creo que desde el amor, ¿Cómo? sin duda. Y creo que yo diría, o me gustaría que me dijesen, fíjate, papá, que te amo con todo mi corazón y gracias a eso tengo un gran respeto por ti y me gustaría conocer tu punto de vista sobre esta idea que te voy a plantear y pensar si estás de acuerdo con ella. No lo sé, o sea, lo hice mal. Te voy a plantear este, ay, sí, mijito, ¿cuál? Una residencia. ¡Zum! No hay manera. A ver, para estos casos, o sea, para tocar temas álgidos, ojo, con los hijos, con el matrimonio, con los papás, la chisma es el mejor instrumento, Ok, ¿no? a ver, Y como chisma es, fíjate que fulanito, no sé qué, y entonces abres la conversación. Y ok, ahí, desde la seguridad de que no están hablando de mí, pero porque, ojo, me espejeo, claro, ¿por ok, qué crees que el chisme, aunque sea tan feo, porque habla muy mal de la persona que chismea, pero ¿por qué todos, no nos hagamos nos gusta la chisma? Porque es un escenario muy a gusto para vertir ideas y ver cómo reaccionan los demás ante los disparates que estoy haciendo, pero yo desde la barrera, muy protegida. pues fíjate, mamá, que me enteré que a Mari, sus hijos, le encontraron un lugar maravilloso, ¿no? Y está muy contenta porque ahora baila todos los días, está tomando clases de esto, está tomando clases del otro, y después de mucho tiempo de quizás estarlo meditando, pareciera ser que pues hasta está pensando que se tardó en hacerlo. Qué interesante, ¿no? O sea, ¿Te parece una conversación natural? no, 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 va muy sesgada, ¿no? totalmente. Y las personas no somos tontas, o sea, lo estabas platicando y dije, no, ya valió. No, a ver, ay, fíjate que a Mari Muy malo se para fue a un esto. asilo. Hasta ahí. Mari se fue a un asilo. O con tu hija. Fíjate que fulanita ya tiene Ok, novio y tiene y abres 13 años. la conversación. Abres la conversación y tú te callas y escuchas su opinión. Y la siguiente, o sea, no tenemos que terminar estas conversaciones en media hora, en una hora. Hay que empezarlas a poner en la mesa. Y llevan días y semanas, ¿no? Uno siembra. La culpa.
Porque creo que como cuidadores también está así. ¿Qué hay con la culpa? ¿Cómo se trabaja esa culpa? Mira, si logramos entender que la vida de nuestros padres es suya y que en la vida tomamos decisiones buenas y malas, tú has de haber tomado, la gente que nos está escuchando ha de haber tomado decisiones malas. Yo he tomado decisiones pésimas y ha sido la única manera en la que he aprendido. ¿Por qué demonios creemos que nuestros papás a determinada edad ya no pueden tomar decisiones y además menos se pueden equivocar? Ujú. A ver, no. Y si el equivocarse les va la vida en ello, si es profundamente doloroso, pero es parte de la vida. Nosotros de jóvenes manejamos a toda velocidad, seguramente, y no nos pasó nada, gracias a Dios. Pero si nos hubiera pasado, ¿de quién era responsabilidad? Nuestra. Claro. Entonces, ¿por qué la vejez cambia? Y los papás se vuelven tarados y los hijos tenemos que, si se equivocan y se mueren, hemos estado. Yo creo que algo que nos consuela en la crianza de nuestros hijos es esto. Siempre he estado, siempre te he escuchado. Alguna vez mi hija me hizo una pregunta. Te digo, mi hija Ujú. tiene 31 años. Ok. Me dijo, mamá, ¿tú nunca te has arrepentido de nada que hiciste con nosotros? Pues déjame lo pienso. Dije, mira, de entrada te voy a decir que no. ¿Por qué? Porque todo lo hice por amor. Que me haya equivocado cientos de veces, miles de veces, pero no hubo un día, un instante en el que yo dijera, me las voy a fastidiar. No. Claro. Lo mismo con nuestros padres. Mm. Si estamos, si escuchamos, si les abrimos las opciones, ¿cómo hacemos elecciones en nuestra vida en base a la información? Si tenemos poquita información es más fácil que nos equivoquemos. Pero si nosotros les brindamos la información, los medios, los escuchamos y estamos, y algo pasa, tiene que pasar. Y ahí la culpa, Ujú. ay, Hacia allá iba. Es la culpa muchas veces la que nos obliga a actuar, porque también, hay que decirlo, siempre están los terceros. Oye, es que deben de hacer algo porque tu mamá, porque tu papá, porque es peligroso, ya la vi, esto, lo otro. Y entonces, claro, si algo pasa, es que yo fui el hijo omiso o la hija omisa. yo creo que en cuestión de decisión con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestra pareja, a ver, estoy haciendo todo lo que puedo hasta donde la libertad de mi padre o de mi madre lo permite, no hay culpa. O sea, si lo vemos desde los términos legales, hay culpa cuando hay una intención, ¿no? O cuando hay una omisión. La omisión es, aquí está. Pero si la otra persona no lo quiere agarrar, ¿qué haces? Ujú. No es omisión tuya, ¿no? Es decisión de la otra persona. Y ahí, pues no hay culpa. Pero primero hay que creer en la libertad que deben de tener nuestros padres. Em, Y voy a otro tema, porque hemos hablado, sí, de dejarlos vivir solos y sí, de dejarlos quizá en esta opción de una residencia, pero ¿y qué tal cuando la única opción es, oye, ¿y si me lo traigo? Y si, una vez más, ¿no? Y estamos hablando como perro, una vez más. ¿Cuántas veces he escuchado? Es que me voy a traer a mi papá o me voy a traer, ¿no? Una vez más. ¿Y qué conlleva el llevarlo a tu casa? ¿Y qué conlleva con tu pareja? Porque a veces también obligamos a la pareja a lidiar con una serie de temas que, ok, sí es mi mamá o sí es mi papá, pero no es la de ella, no es la de él. Creo que al principio te decía que en esta cuestión de los cuidados se ponen en medio la autonomía de muchas personas, Ujú. ¿no? Pero es real que muchas veces no hay manera de sostener. A ver, los estudios nos dicen que las personas mayores, ¿cómo quieren terminar su vida? En su casa, solos. Ah, bueno, pero no puedes quedarte en tu casa porque ya necesitas a alguien que te cuide. Tus hijos, de preferencia, un cuidador. Si no, los hijos. Si no, irse a vivir a casa de los hijos. Y lo último es una residencia, ¿no? En cuestiones generales. Ujú.
Entonces, ahora sí, ya las residencias y las comunidades de co-living, que se llaman, Ujú. están cambiando y tenemos que cambiar estos paradigmas, ¿no? En México, realmente, no sé, somos familiares, nos gusta estar Sí, claro. juntos, ¿no? Pero las circunstancias cambian. Entonces, irme a vivir con un hijo, a ver, espérame, si yo aquí soy ama y señora de mi espacio, me voy a ir a casa donde la esposa de ese hijo o el esposo de esa hija son los amos y señores. Entonces voy como arrimada, ¿no? Donde ya no voy a poder tomar decisiones. Tuve un caso, donde la hija estaba en una circunstancia económica muy mala y se va a vivir con la mamá. A ver, la señora era la ama de casa y la dueña de esa casa y la hija se va. Y poco a poco fueron depredando esos espacios, ¿no? Ujú. ¿Te acuerdas de la película de Parásitos? Sí, Bueno, pues claro. más o menos eso pasa y es muy común en México que los hijos se vayan a vivir con los padres, más que al Sí, revés, y sobre sí. todo en diferentes estratos. Pero bueno, antes de irte a vivir con tus padres o antes de llevarte a tus padres a tu casa, hay que pensar en todas las opciones, porque ahí todos pierden. Tu padre o tu madre pierden esa libertad y esa autonomía y tú y tu familia pierden la dinámica familiar. Ujú. Entonces, si hay opción, siempre es mejor que esa persona se quede en su domicilio con alguien que lo cuide, pero sigue siendo Su casa. su casa. Ahora, es real que muchas veces no se puede, porque la economía de ese padre o de esa madre está muy mermada y quizás la opción es vender esa propiedad para, bueno, a lo mejor esa propiedad te alcanza para comprar dos chiquitas, en una Ujú. que vive y la otra la rentas. Sí. Pero tratar de que la independencia sea lo mejor posible, ¿no? O sea, el mayor tiempo posible. Y sobre todo preguntar, ¿tú qué quieres? ¿Te quieres venir a vivir conmigo? ¿Cómo le voy a decir? Porque eso pasa. ¿Cómo le voy a decir que no a mi hija si es tan linda? Yo lo que veo aquí en consulta es que las familias traemos mucha historia atrás y no se hablan las cosas. ¿Cuál es, en tu experiencia, el mayor dolor de los padres? Ser una carga para los hijos, sin lugar a dudas. Y al ser una carga, que los hijos se peleen, ¿no? Y pasa en casi todas las familias. En la mía pasó. Dices, no inventes, ¿no? Y yo pienso en mis hijos y digo, no inventes. No quisiera por nada del mundo. Y ser yo la causante de ese distanciamiento, ¿no? Y por supuesto que aquí en consulta es lo que oigo de parte de los padres, ¿no? Y si Pero pudieras, pues siempre. sí, y si pudieras encapsular la mayor queja de los hijos. La mayor queja de los hijos, ¿por qué los demás no me ayudan? ¿Por qué todo lo tengo que hacer yo? Pero es chistoso porque eso lo dice el cuidador principal. Pero si Ujú. tú hablas con los demás, te dicen lo mismo. Es que a mí tampoco me ayudan, ¿no? El que da económicamente. Ujú. Yo cargo con toda la cuestión económica. Entonces, Ujú. cada uno se siente muy solo en la labor de cuidado, ¿no? O en las decisiones. Hay una dinámica entre los cuidadores. No está el cuidador primario, que es el que está día a día. Ese es el más maltratado, ese es el más vilipendiado por el familiar que está cuidando y por el entorno, ¿no? Ujú. O sea, es terrible. El cuidador primario puede llegar a ser verdaderamente una pesadilla. Por eso yo sí creo que es mejor contratar cuidadores profesionalizados, porque en la familia el cuidador primario, híjole. Después está el cuidador de ayuda, pero eso es muy curioso. No ayuda a los papás, ayuda al cuidador primario. O Y sea, cuando ¿cómo? no entienden, yo llevo a mi papá, ¿tú no puedes, fulanita? Ya yo te ayudo, yo llevo a mi papá. A ver, entiende que no me estás ayudando a mí. Estamos ayudando las dos a mi papá, ¿sí? Pero normalmente ayuda al cuidador. Y estos dos se apoyan mucho. Después está como el cuidador puntual, el que ayuda con dinero o que ayuda, bueno, yo puedo ir los sábados, nada más. Ujú. Después está otro que es cuando él tiene ganas de ir a ayudar o a cuidar.
Pero cuando que llega como de visita social. Y hay otra figura que es el que se peleó con ellos y entonces yo como me caían gordos, me avisan cuando se muere, ¿no? ¿Qué pasa en esta dinámica familiar? Me vas a decir, bueno, pero si somos nada más 4 hijos o 2, o soy yo solito, ¿no? Pero normalmente, aunque sea un hijo único, siempre encuentra a alguien que pueda apoyarlo. El esposo, los hijos, lo que sea. Pero bueno, en esta dinámica, ¿qué es lo que pasa? Que se empiezan a pelear y hay muchísimo resentimiento. Este que es el que da la lana, dices, solo yo. Pero lo que yo aconsejo siempre al primario es, utiliza a estos, porque normalmente este que va cuando él quiere, yo lo llamo el hijo pródigo. Porque el cuidador más cercano le puede estar diciendo a su papá o a su mamá, ay, tienes que ir a ver a este doctor, no sé qué, y no le hace caso. Ah, pero cuando este dice, deberías ir a ver a ese doctor, claro que sí. Cuando va a llegar se arreglan, se peinan, se perfuman, y a lo mejor va una vez cada 2 meses. Y este pobre que está ahí partiéndose el alma, es al que más gordo les cae. Y todavía estos 2 le reclaman a este. Entonces, la dinámica es muy complicada. Tú dime esto que te estoy describiendo, cuando se muere a ese padre o esa madre, ¿cómo va a quedar? No, Porque claro. todas se avientan la puntada de que que ha estado toda la vida viviendo en la casa de los papás, pero que les ha quitado 10, 15, 20 años de trabajo a estos, cuando se mueren los papás, ay, vamos a vender la casa y tú te largas. Y a ver de qué vives, porque te hemos mantenido tantos años. Wow. Eso es tan común, y se quedan en un desamparo terrible. Esta figura es muy sacrificada, muy injustamente tratada. Claro. No, bueno, o sea, si mi quijada pudiera llegar así, de verdad. O sea, porque, y sí lo creo, debe ser muy común al final. O sea, me resuena absolutamente, Tuve un absolutamente. caso de una alumna, porque además del diplomado, en donde somos un grupo de expertos que lo damos en leyes, en ética, en medicina, yo doy cursos para cuidadoras, talleres, ¿no? No sabes cuántas veces llegan 1 o 2 hermanos a dejarme, así como bulto, a la cuidadora primaria. No es difícil que ella, ay, no, mis hermanos tan buenos, no sé qué, acaban el taller y dicen, desgraciados, porque encima llegan a casa de mis papás y yo los tengo que atender. Que atender, claro. Y me llevan una camisa, un collar. Dice, yo lo que tengo ganas es de irme a comprar mi collar a mi gusto, de irme a comer Ir, sola, tener libertad, salir. ir Y al todos muy cine. chulos van el domingo a ver a los papás con la taruga que se queda ahí. Wow, wow, wow. Pero bueno, Bueno, podríamos platicar interminablemente de esto y de verdad no sabes a qué nivel estoy agradecido contigo. Estoy seguro que es la primera de muchas pláticas que al menos yo quisiera tener contigo, porque además hablar de tanatología y de tantos otros temas debe ser una delicia escucharte. Entonces, gracias desde el fondo de mi corazón. ¿Cuál sería para ti el mensaje más profundo que te gustaría dejar en los hijos que están enfrentando esta situación y que nos están escuchando? lo resumiría en muy pocas palabras. Los papás no queremos cuidadores, queremos hijos. Sé hijo o hija de ese padre o esa madre. Eso, no rompas el vínculo por convertirte en un cuidador. No vale la pena. Lo que vale la pena es sentarte a escuchar, el verte en esa mirada, en traducirte. Wow. Pues vaya que me quedo con muchísimas cosas para reflexionar. Estoy seguro que quien nos está viendo, tú que nos estás viendo, debes de estar igual que yo. Y espero que de verdaderamente este es un podcast para hacer, no para escuchar. Gracias, Yolanda Burgos, por esta verdadera cátedra que bueno, explicas las cosas con tanto amor
y con tanto dominio del tema que no hay manera que uno no lo entienda. Otra cosa es llevarlo a la práctica, sin duda, eso no lo vamos a llevar de tarea, pero créeme que muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues sobre todo para todos ustedes que nos ven, gracias desde el fondo de nuestro corazón por escucharnos, por ser hijos que escuchan activamente en este podcast. Hay que utilizar justo esa escucha activa y que esperemos que lo que platicamos aquí se lo lleven, lo puedan traducir en mejoras para ustedes, para su relación y para un futuro en el cual no sea la culpa, sino el amor la que los motive a estar a un lado de sus padres, a abrazarlos, a escucharlos, a decirles te quiero. Y bueno, pues creo que sin más me despido. Muchas gracias, Yola. Gracias a ti. Gracias. Un beso gigante y pues a ustedes que nos escucharon, suscríbanse, es gratis, no les cuesta nada, compártanlo. Si hay alguien a quien le pueda servir esto que acaban de escuchar, envíenselo. Ustedes son los que están ayudando a alguien y creo que eso también es un regalo para nosotros mismos. Entonces, gracias, reenvíenlo, suscríbanse y sobre todo nos vemos en la próxima aquí en el podcast con Sergio. Por cierto, algo que no se me debe olvidar decirte, este podcast está hecho, por supuesto, para efectos educacionales y de entretenimiento. El podcast con Sergio no pretende en ningún momento sustituir la ayuda de profesionales como médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas o cualquier otro especialista calificado que pudieras de requerir. Si es así, búscalos. ¿Quedó claro? Venga, nos vemos en el siguiente episodio.